Bueno, yo creo que un poco en relación con lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Establecer pues, marcos de cooperación a nivel europeo, participar en proyectos europeos, darse cuenta de que al final las distancias no son tan grandes en lo que es la nueva economía, intentar completar juntas a través de diferentes partenariados pues los huecos que quedan por resolver en la cadena de valor. Yo creo que es verdad que las diferentes regiones del Atlántico tienen muchas cosas en común, pero también tienen mucho que aprender unas de otras. Entonces, aprovechar pues, proyectos como este, como Interreg, para establecer nuevos proyectos juntos. Ahora hay una discusión muy interesante a nivel europeo sobre cómo adaptar el marco legal, sobre todo en temas de propiedad intelectual, de derechos de autor, a los desafíos que te ponen las nuevas tecnologías. Y es verdad que a lo mejor necesitamos un marco legal más flexible para facilitar los nuevos usos, para facilitar la realización de nuevas aplicaciones que se pueden llevar a cabo. Es un poco, yo diré, triste ver que muchas veces en relación con las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, los servicios, muchos vienen pues, de Estados Unidos, son americanos, y parece que Europa no consigue arrancar del todo en posicionarse y en sacar realmente soluciones que se utilicen a nivel mundial, ¿no? Pues mira, yo creo que las soluciones innovadoras vendrían por un mayor diálogo, una cooperación transectorial, a tener gente dentro de las industrias creativas y las industrias audiovisuales, pero también en otros sectores trabajando juntas. Creo que eso podría ser muy prometedor. Creo que los desafíos pues, vienen de temas como el acceso a la financiación, que es muy duro, porque en Europa trabajamos mucho con pequeñas empresas que lo tienen difícil para acceder al crédito, empresas que además históricamente han dependido mucho de los fondos públicos, que ahora con la crisis pues hay menos. Entonces eso son temas que realmente hay que atacar y que los políticos deberían tener en cuenta cuando diseñan las nuevas estrategias. Creo que un tema interesantísimo, prometedor, es el tema de la convergencia, el tema del transmedia, de cómo también hacer trabajar o que un mismo producto aparezca en diferentes medios al mismo tiempo, cómo complementar todo esto.